Una de las catedrales más famosas del mundo esconde un secreto horrible. Este era un pecado mortal y no se podía hacer nada más. Un devoto sacerdote Fue muy impactante en aquel entonces. comete un atroz crimen pasional. Hubo sangre, religión, muerte, sexo. Una predicadora precursora Tenía la calidad de estrella. se ve envuelta en un escándalo tan feroz que termina en el cine. La historia es muy bizarra. Y una misteriosa muerte atormenta al cementerio de una iglesia icónica. Se me ponen los pelos de punta y me agarra pánico. Desde imponentes catedrales hasta capillas íntimas, santuarios de todas las fees ofrecen un faro a aspirantes espirituales y un escenario para misterios deslumbrantes. Desde la intervención divina hasta el terror profano, descubran los misterios de los lugares de culto más grandes del mundo en Iglesias, Secretos y Leyendas. Al pie de los Montes Apalaches, en el noroeste de Maryland, se encuentra el tranquilo pueblo de Cumberland. En los 1800, era la segunda ciudad más grande del estado. Cumberland era un centro de transporte. Todos los que quisieran ir al oeste tenían que pasar por Cumberland. En la cima de una colina con vistas a la ciudad se encuentra la iglesia episcopal Emmanuel. Es visible desde kilómetros de distancia y uno puede ver kilómetros desde allá. El campanario de la iglesia tiene 30 metros de altura y el santuario incluye vidrieras de Tiffany originales. Sin embargo, el detalle arquitectónico más intrigante de la iglesia está oculto y alberga un misterio enterrado durante mucho tiempo. Eso no era algo de lo cual alguien se animara a hablar, porque hacerlo era todo un riesgo. ¿Qué rol secreto tuvo la iglesia en uno de los capítulos más dolorosos de la historia estadounidense? En 1847, un resuelto ministro llamado David Hillhouse Buell llega a Cumberland, Maryland. Es el nuevo rector de la iglesia episcopal Emmanuel, quien llegó para ayudar a construir un nuevo templo para la creciente congregación. No obstante, nadie en el pueblo sabe que Buell está planeando secretamente algo mucho más ambicioso. Qué bueno verte. ¿Te sientes mejor? E ilegal. Durante la década de 1840, en Maryland, la esclavitud es la ley de la tierra y Buell está decidido a desafiarla de cualquier manera posible. Por lo que tiene en mente, Buell sabe exactamente dónde quiere erigir el nuevo templo. La iglesia está construida en el sitio de Fort Cumberland, donde se ubicaba la instalación militar británica más grande de Norteamérica al principio de las guerras franco-indias. Para la década de 1840, el fuerte no está desde hace mucho tiempo, pero debajo persiste un laberinto de túneles de depósito abandonados. Buell está convencido de que estos túneles pueden volver a tener un uso con otro fin secreto, el cual está lleno de peligro. El reverendo Buell construyó la iglesia con la intención explícita de utilizar los túneles como un tren subterráneo. El tren subterráneo es la red clandestina de ciudadanos comunes, rutas secretas y refugios utilizados por los esclavos para huir hacia su libertad en el norte. La red abarcaba toda la costa este de Estados Unidos. Había lugares en donde los esclavos que se escapaban podían esconderse durante el día. Debajo de la línea Mason-Dixon se encuentra el sur. Por encima de ella está el norte. Cumberland está a solo unos 7 kilómetros debajo de la línea Mason-Dixon. Los túneles de la iglesia son un escondite perfecto para los fugitivos en busca de libertad, pero los riesgos del plan de Buell son enormes. El mayor riesgo para los esclavos y quienes los ayudaban era la muerte. Hillhouse Buell era joven, y los jóvenes hacen cosas precipitadas, sobre todo los inspirados. Pero para lograr esto, el reverendo Buell necesitará el dinero de los hombres más ricos de la ciudad.
Por lejos, la persona más generosa con su dinero fue un esclavista, quien insistía en que la iglesia tuviera un balcón de esclavos para los suyos y los de otros miembros, pero particularmente los suyos. El peligro de este plan ilegal crece aún más cuando el Congreso sanciona una de las leyes más controversiales de la historia estadounidense: la ley de los esclavos fugitivos. Originalmente, los esclavos solo tenían que ir al norte de esa línea de Mason-Dixon, hasta que llegó la ley de los esclavos fugitivos, la cual dijo que los cazarrecompensas o los esclavistas podían ir a capturar a sus esclavos y llevarlos de regreso. Un esclavo capturado y llevado de vuelta a su amo podía ser sometido a cualquier cosa, desde mutilaciones hasta un asesinato. Si una persona blanca se veía involucrada en el tren subterráneo, iba a ser ahorcada con toda seguridad. La nueva iglesia episcopal Immanuel es completada en solo 2 años. Las piezas están ahora en su lugar, pero Buell no puede llevar a cabo su plan ilegal y peligroso estando solo. Buell era un miembro prominente de la sociedad. No podía merodear ayudando a gente a atravesar los túneles, porque él necesitaba un cómplice. Y Buell encuentra pronto a su cómplice, Samuel Denson, un esclavo fugitivo de 14 años. Samuel Denson estaba a solo kilómetros de la línea Mason-Dixon y eligió quedarse aquí para ayudar a otros a obtener su libertad. Buell contrata a Denson como el sacristán de la iglesia, haciéndolo pasar como un hombre libre. Nadie se imaginaba nada viendo a este joven negro merodeando por las propiedades de aquí, incluso a mitad de la noche. A pesar de los riesgos mortales, Denson y Buell difunden que su estación en el tren subterráneo está abierta. Con cazarrecompensas siguiendo su pista, los esclavos fugitivos llegan a una zona peligrosa de Cumberland conocida como Barrio de Chabolas. El barrio de Chabolas estaba justo debajo de la colina de la iglesia episcopal Emmanuel. Era un buen lugar para que un fugitivo se escondiera sin llamar la atención mientras esperaba la señal. Esa señal viene de Denson. La clave se producía cuando hacía sonar la campana. Esa era la señal para los esclavos. Imaginen 2 campanadas a la 1 a.m. o 2 a las 3 a.m. Era suficientemente inusual como para que supieran que era la señal. Así sabía si era seguro subir hacia la colina hasta el sótano de la iglesia y esos túneles. Los fugitivos son llevados a la entrada del túnel, donde se les da comida, agua y un lugar para descansar. Cuando era su hora de irse, salían por el sótano hacia la línea Mason-Dixon. Eso representaba su libertad. Los historiadores estiman que miles de esclavos escaparon por el tren subterráneo, pero nadie puede asegurar cuántos llegaron a la iglesia episcopal Immanuel. No hay forma posible de saberlo. No hay nada escrito ni se guardaron registros. Era impensable mantener registros del tren subterráneo. Pero sí sabemos qué le pasó a Samuel Denson. Samuel Denson se quedó en Cumberland, se mantuvo fiel a esta iglesia y fue un líder de la comunidad afroamericana. Era barbero de profesión, tenía propiedades, ganaba mucho dinero. Cuando Emmanuel comenzó con una iglesia misionera para gente negra, él fue muy fundamental en su inicio. Como muchas otras personas, el reverendo Buell y Samuel Denson enfrentaron grandes riesgos trabajando en el tren subterráneo. Actualmente, la iglesia episcopal Immanuel honra su memoria y el histórico camino a la libertad que ocurrió justo debajo de la iglesia. La ciudad de Nueva York atrae inmigrantes de todo el mundo. Más de 1/3 de su población es extranjero. Para muchos recién llegados, la iglesia suele ser su primer refugio. Una iglesia que asiste históricamente a los inmigrantes es la San José, ubicada en el bullicioso barrio de Alto Manhattan.
Considerado el padre terrenal de Jesús, San José también es reconocido como el protector de la Iglesia Católica. Por lo tanto, nadie estaba preparado para los hechos nefastos que ocurrieron en una iglesia nombrada en su honor. Uno de los crímenes más sangrientos que jamás hayan ocurrido en una casa de Dios. Fue muy impactante en aquel entonces. Hubo sangre, religión, muerte, sexo. ¿Qué acto siniestro cometido aquí sorprendió a la ciudad de Nueva York y conmocionó al mundo? A principios del siglo XX, la población de inmigrantes de la ciudad de Nueva York crece tan rápido que los sacerdotes extranjeros que hablan los idiomas del viejo mundo son muy requeridos. Uno de los más carismáticos es el alemán Hans Schmidt. En 1908, el apuesto sacerdote de 29 años llega al centro de Manhattan. El padre Schmidt se hace conocido por sermones apasionados y vehementes con los cuales advierte a sus seguidores que resistan los placeres de la carne. Cuando vieron a Hans Schmidt, vieron a un tipo apuesto, un sacerdote que parecía haber nacido para esto. Él tenía una cicatriz debajo de su pezón, ubicada en el mismo lugar donde Cristo había recibido la herida del soldado romano en la cruz. Su madre interpretó que eso lo hacía muy afín a Cristo, además de un elegido. Me acosté con la esposa de otro hombre. El padre Schmidt predica las virtudes de una vida pura Y di no a semejantes depravaciones carnales. y no parece tener problema practicando lo que predica. Hasta que una hermosa joven llamada Anna Müller se convierte en su ama de llaves. Anna Müller era una inmigrante de Hungría que estaba completamente sola, por lo que se mudó a la casa parroquial y comenzó a cuidar al sacerdote. El padre Schmidt se hace cargo de Anna, pero no pasa mucho tiempo hasta que el joven sacerdote vaya aún más lejos. Definitivamente se atraían mutuamente. Se dice que se aguantaron durante 1 o 2 meses. El padre Schmidt tomó un estricto voto de celibato, y sería una herejía romper su juramento. Sin embargo, no puede controlar sus impulsos y la relación pronto evoluciona fogosamente en una sacrílega aventura amorosa. Eventualmente comenzaron una relación sexual. Él terminó llevando a Ana al altar para tener sexo con ella y mientras eso ocurría, él buscaba una señal, buscaba un sonido o una luz que le dijera que lo que estaba haciendo estaba mal y nunca recibió nada de eso. Schmidt incluso alquila un apartamento para sus relaciones ilícitas. Comenzaron a tener sexo en muchos lugares de toda la ciudad, como por ejemplo un parque del Bronx, sin que nadie lo supiera. Tras un segundo año secreto juntos, la hermosa criada y el sacerdote católico toman una decisión sorprendente: casarse. Estoy seguro de que Ana entendía las reglas de la iglesia, pero aún así se quería casar con él. Quien le dijo, bueno, me casaré contigo, pero yo presidiré la ceremonia. Presidió la ceremonia en San José, junto a ella en secreto, aclarándole que no contara nada a nadie sobre eso. Las violaciones de los votos del padre Schmidt están por tornarse aún más serias. Ana quedó embarazada y Schmidt se dio cuenta de que la fiesta se iba a terminar, por lo que decidió hacer algo al respecto. Sabiendo que toda su carrera ahora está en juego, Schmidt está ahora decidido a desaparecer su problema. Lo que ocurre luego impactará al mundo. Ciudad de Nueva York, Iglesia de San José. En 1913, un apuesto sacerdote lleva una doble vida. Durante 3 años, el sacerdote alemán Hans Schmidt mantiene una secreta aventura amorosa con Anna Müller, una joven inmigrante sin familia ni amigos en Estados Unidos. Sin embargo, cuando ella queda embarazada, la historia da un giro impactante. En la mañana de un viernes de septiembre, una muchacha encuentra un extraño paquete varado en la orilla del río Hudson de la ciudad de Nueva York. Al desatarlo, descubre el cercenado torso superior del cuerpo de una mujer. Dos días después,
pescadores descubren otro paquete. Y luego, una pierna humana aparece en una franja de Jersey Shore. Uno de los paquetes tenía una funda de almohada con un monógramo de la letra A. La policía rastrea hasta el fabricante, quien guardaba registros de pedidos. Los pedidos habían sido enviados a un apartamento que Hans Schmidt había rentado. Tras haber seguido el rastro de la A escarlata, la policía se encuentra con Schmidt para interrogarlo. Primero lo negó, pero luego confesó haber asesinado a Anna Müller. La impactante historia llega a la prensa y rápidamente se convierte en el escándalo más grande en el cual una iglesia estadounidense haya estado involucrada. Y comienza el juicio por homicidio más sensacionalista del joven siglo. La defensa de Hans Schmidt se basaba en enajenación mental. Para hacerla creíble, se creó toda una trama de red de sangre, diciendo que él equiparaba la sangre con la satisfacción sexual. El sacerdote se compara con Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac a Dios. Schmidt también dice haber bebido la sangre de Anna para consumar el acto. Sin embargo, las horribles alegaciones son solo el principio. Algunos de los testimonios más impactantes vinieron del médico de la ciudad, quien dijo que Hans Schmidt había asesinado y decapitado a Anna, luego teniendo sexo con el cadáver. Finalmente, fue a la iglesia y dio misa con sus zapatos cubiertos de sangre. Mientras los espantosos detalles se apilan uno sobre el otro, parece fortalecerse la declaración de Schmidt de inocencia por razones de enajenación mental. Sin embargo, dos testigos finales revelan una operación secreta realizada por Schmidt antes del asesinato. Uno de ellos era un analista de seguros que dijo que Hans había ido a su compañía de seguros con una mujer que él creía que era Anna por una póliza de seguro de vida de $5,000. El último testigo fue una mujer llamada Bertha Seck, quien admitió haberse hecho pasar por Anna. Esto se comprobó con la coincidencia de la letra manuscrita. Entonces, la intención de Hans había sido asesinar a Anna y obtener una póliza de seguro de vida de $5,000. Como resultado de los testimonios sobre el seguro, la defensa de la sed de sangre fue completamente descartada. En una fría mañana de febrero, el jurado emite un veredicto unánime. Hans Schmidt es declarado culpable de homicidio calificado y condenado a muerte. 4 años después, es ejecutado en la silla eléctrica de la infame prisión de Sing Sing de Nueva York. Es el único sacerdote ejecutado en la historia de los Estados Unidos. Pero la macabra historia no termina con su ejecución. La policía comienza a indagar en otras cosas. Cuando él había estado en Kentucky, una niña de 9 años llamada Alma Kelmer había sido encontrada asesinada en el sótano de la iglesia de donde él era parte. Un conserje había sido condenado por ese crimen solo por evidencia circunstancial. No obstante, obviamente, debido a sus acciones en Nueva York, es muy probable que él también lo hubiera cometido. Cuando la noticia del asesinato llegó a Alemania, allí se reabrió un caso de una joven asesinada que aparentaba tener las marcas de Hans Schmidt. Los familiares de Schmidt ofrecen relatos de su errático comportamiento cuando era niño. Aparecieron muchas historias sobre él, tales como que equiparaba la sangre con el sexo, además de su intensa gratificación al ver sangre. Su familia había comprado 3 gansos una vez y uno de ellos terminó asesinado. Y descubrieron que su cabeza apareció en el bolsillo de Schmidt. Y cuando su padre lo enfrentó preguntándole ¿por qué hiciste esto?, él contestó: me gusta ver sangre, me gusta verla. Según Schmidt, él se había ordenado en un prestigioso seminario de Alemania, pero luego surgieron dudas de si sus papeles estaban falsificados. No estamos seguros de si él había sido ordenado o no, pero definitivamente interpretó el rol de un sacerdote durante la mayor parte de su vida, al menos de su vida adulta. A fin de cuentas, era un estafador y mató a esta pobre chica por dinero fácil. Actualmente la iglesia de San José permanece abierta.
una casa de Dios que sobrevivió a los pecados del sacerdote asesino. Los Ángeles es la tierra del sol y el espectáculo. Cultivada por visionarios que lanzaron una deslumbrante industria nueva, Los Ángeles siempre ha sido una ciudad de sueños. Uno de esos sueños cobró vida aquí, en el Templo de Angelus. El Templo del Angelus es un auditorio con 5,000 asientos, que fue una mega iglesia en su momento. Sin embargo, lo que hace único al Templo de Angelus no es la iglesia misma, sino la mujer que la presidió. Espero que todos los que hayan tenido problemas no tengan tiempo para sentarse, retorcerse las manos y llorar, sino que apliquen su bienaventuranza para hacer el bien a otros. Que Dios los bendiga. Ella tenía calidad de estrella. Una predicadora era algo que nunca antes se había escuchado. ¿Quién era esta revolucionaria evangelista? ¿Y qué eventos sensacionales y escandalosos casi derribaron su vibrante iglesia nueva? En 1907, en un pequeño pueblo granjero canadiense, una joven de 17 años llamada Amy Kennedy asiste a una reunión pentecostal. ¡Aleluya! Los pentecostales creían que el Espíritu Santo iba a descender sobre un creyente, dándole la habilidad de hablar en distintas lenguas y también el don de curar. Pero si se encuentran perdidos en la oscuridad del bosque, siempre tendrán la fe del Señor. La reunión es presidida por un carismático predicador llamado Robert Semple, y Amy queda fascinada por lo que experimenta. Ella describió temblores y caídas al suelo. No solo se enamoró del pentecostalismo, sino que también se enamoró del líder de este reavivamiento pentecostal, Robert Semple. Amy y Robert se casan al poco tiempo. Ella lo acompaña en la respuesta a un llamado a predicar el evangelio en China. Cuando llegaron a China para difundir el evangelio como misioneros, Robert Semple lamentablemente contrajo malaria y murió. Amy queda viuda y embarazada a los 19 años. Pero poco después de volver a Estados Unidos, Amy decide seguir predicando por su cuenta. Hermanos y hermanas, les transmito la palabra del Señor. Con su segundo esposo, Harold McPherson, ella comienza con sus propias reuniones de reavivamiento. Las reuniones ambulantes de avivamiento de Amy eran muy grandes y pintorescas. La gente gritaba, cantaba fuerte de manera espontánea, se tiraba al suelo y también bailaba. En el medio de todo estaba la aparente habilidad de Amy de curar a los enfermos. ¡Señor! Gracias, ¡Alaben Señor. al Señor en él! Agradéceles, ¡Gracias, Jesús. hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Aleluya! Aleluya, ¡Alabado sea el aleluya. Señor! Para la hermana Amy, a medida que se hace conocida, predicar es un rol para el cual parece haber nacido. Realmente comenzó a cultivar un estatus de celebridad y atraer a más seguidores que un líder de reavivamiento promedio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero la vida en el camino hace mella. En 1921, su esposo Harold se divorcia de ella, y la hermana Amy fija sus objetivos en construir una iglesia más permanente en Los Ángeles. Ella decía haber recibido una persistente llamada de Dios para establecerse en Los Ángeles. Ella no necesitaba ir a las multitudes porque éstas ya iban a ella. Cuando el Templo de Angelus abre en 1923, se convierte en una de las primeras mega iglesias. Cientos de personas iban en masa a sus misas cada semana. Había muchas misas por semana. Eventualmente, la hermana Amy lanza su propia denominación, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Para difundir aún más su mensaje, Amy recurre a la radio. Fue una de las primeras mujeres en tener una licencia de difusión y la primera en predicar un sermón por radio. Estoy exultante y casi abrumada por este glorioso tributo rendido por el pueblo de Los Ángeles en el sur de California y las iglesias del Evangelio Cuadrangular. Para 1926, Amy Semple McPherson es un fenómeno nacional. Rezo para vivir muchos años, para servir a Dios y a mi país. Les agradezco. Que Dios los bendiga. El 18 de mayo, ella va a la playa en busca de un descanso muy necesitado.
A mitad de la tarde, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Amy desaparece misteriosamente. Los diarios, tanto locales como nacionales, comenzaron a especular qué había pasado. Al día siguiente de este incidente, casi todos los diarios dijeron que se había ahogado. Pero luego de un mes, la hermana Amy aparece aturdida y desorientada en el desierto mexicano, con un relato tan alocado que amenaza destruir a toda su iglesia. Los Ángeles, California, 1926. Aimee Semple McPherson es la potente predicadora detrás de la iglesia pentecostal del Templo de Angelus. Sin embargo, justo al momento de alcanzar la cima del éxito, va a la playa y desaparece. Amy era una importante celebridad nacional de la religión en aquel momento y todos los diarios dieron aviso. Al poco tiempo aparecen notas de rescate de secuestradores, pero también hay rumores de una aventura amorosa ilícita. Había rumores de que Amy había tenido una aventura con su ingeniero de la radio. Y algunas personas se hacían preguntas. ¿Ella se había ido con este hombre o quizás todo era una maniobra publicitaria? 5 semanas después, tan misteriosamente como había desaparecido, Aimee Semple McPherson reaparece en el desierto de Arizona. Las reacciones de la prensa y de sus seguidores fueron enormes. Cuando ella regresó a Los Ángeles, 30,000 personas fueron a saludarla a la estación de tren. No puedo darles la mano, pero podemos sacudirla. ¡Que Dios los bendiga! Todos están muy ansiosos de escuchar la versión de Amy sobre su desgarrador calvario. El relato que ella cuenta es llevado a una película muda. Amy cuenta que el día de su desaparición fue contactada en la playa por una pareja que le suplicó curar a su hijo enfermo. Ella lo siguió hasta su... La guerra de Vietnam se convirtió en la mayor demostración de potencia de fuego convencional de la... en una choza. Luego de haber estado cautiva durante 5 semanas, Amy finalmente logra escapar, vagando por el desierto durante horas hasta que es encontrada. La historia. Lo que empezó siendo un conflicto de guerrillas acabó en una guerra feroz a gran escala. Vietnam. Su vida personal para encontrar evidencia de que hubiera pasado otra cosa. Un gran jurado es convocado, pero no se encuentra evidencia de delito, por lo que no se presenta ningún cargo contra Amy ni ningún presunto secuestrador. Pero estoy segura de que mucha gente tiene sus problemas particulares. El tema es que los míos lamentablemente llegan a los titulares de una manera u otra. Tras el escándalo, la llama de la atención pública eventualmente se apaga, pero la hermana Amy sigue predicando. El ministerio de Amy siguió prosperando incluso luego del escándalo. Sus seguidores se mantuvieron muy fieles a ella. Y esto llegó a englobar a cientos de iglesias en todo el país. En 1944, la vida de Amy llega a su fin a los 53 años de edad, cuando muere de una sobredosis accidental de pastillas para dormir. Actualmente, el Templo del Angelus al cual ella le dio vida sigue prosperando, y la iglesia cuadrangular que ella fundó tiene más de 8 millones de seguidores en todo el mundo. Ella creó una mega iglesia, antes de que la gente incluso hablara de las mega iglesias. Combinó el glamour hollywoodense con la religión de los viejos tiempos y el carisma del pentecostalismo de manera única e innovadora. Independientemente de la verdad sobre lo que haya ocurrido a la hermana Amy, hay algo de lo cual no queda ninguna duda. Era una carismática pionera que dejó una marca imborrable en el evangelismo estadounidense. Baltimore, Maryland, es una de las ciudades más antiguas de la costa este. Fundada en 1706, está llena de historia. Fort McHenry, la inspiración para la bandera estrellada, el himno de Estados Unidos, sigue atrayendo turistas. Pero el pasado de Baltimore también tiene sus lugares oscuros y eventos perturbadores. Algunos de ellos ocurrieron aquí, en Westminster Hall y su cementerio.
Toda la iglesia fue construida sobre un cementerio, creando espeluznantes catacumbas que algunos creen embrujadas. Debajo de Westminster Hall hay una sala en la parte trasera con algunas tumbas. Ahí no voy nunca sola porque se me ponen los pelos de punta, tengo cosquilleo en los dedos y me agarra pánico. Pero ningún secreto es tan misterioso como el inquietante relato del más famoso residente del cementerio. Es bastante apropiado que el maestro de lo macabro haya terminado en el cementerio de Westminster. ¿Qué bizarros eventos trajeron aquí a esta figura sombría? ¿Su espíritu sigue acechando estas tierras sagradas? Baltimore, octubre de 1849. Un inesperado visitante de la ciudad vaga delirando por las calles y se desploma. Su nombre es Edgar Allan Poe. Fue encontrado inconsciente en la entrada de un centro electoral. Estaba viajando desde Richmond hasta Nueva York y se detuvo en Baltimore por razones que aún se desconocen. Poe es llevado al hospital. Sus parientes están sorprendidos por su condición y su ropa andrajosa. Tenía botas de trabajo sucias en lugar de las pulidas que solía usar, además de pantalones demasiado pequeños, amarrados con una soga. Los médicos no pueden hacer mucho, y 4 días después de su colapso, Edgar Allan Poe muere a los 40 años. Según se dice, sus últimas palabras fueron: «Señor, ayuda a mi pobre alma». La causa oficial de su muerte fue una encefalitis. En aquel entonces, cuando no se sabía de que había muerto alguien, se decía que había muerto por eso. Por lo tanto, así se comenzó a especular sobre la causa de su muerte. A la muerte de Poe se le adjudican alternativamente alcoholismo, sífilis, rabia y hasta la obra de un asesino a sangre fría. Independientemente de la causa, la vida de Edgar Allan Poe, autor de historias de terror tan clásicas como El Cuervo y El Pozo y el Péndulo, concluyó de manera bizarra y perturbadora. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos sublimar las nuestras y al partir, tras de sí dejan sus huellas en las arenas del tiempo. 2 días después, un pequeño número de amigos y familiares de Poe se reúnen en el cementerio de Westminster, lugar donde descansan los restos de gobernadores, héroes de guerra y la élite social de Baltimore. Fue enterrado en un día lluvioso en la parte trasera del cementerio donde se encontraba el panteón familiar de Poe. Poe muere como solía vivir, sin un centavo en su bolsillo. Además, no hay dinero para una lápida. El artista, que había recibido poco reconocimiento en vida, no recibe ninguno en su muerte. Sin embargo, el trágico y misterioso relato de la muerte de Poe está recién empezando. Al año siguiente de la muerte de Poe, se comienza a construir la iglesia presbiterana de Westminster exactamente sobre el cementerio. Se ubica sobre varias de las criptas más grandes. Mientras que algunas tumbas son transformadas en catacumbas debajo de la iglesia, la de Poe queda olvidada en un rincón lejano. Avergonzado, el primo de Poe, Nelson, finalmente encarga una lápida de mármol. Sin embargo, en cuanto esta es tallada, ocurre un percance bizarro. La marmolería estaba adyacente a la estación Camden. Un tren se descarriló, llegando a la plataforma donde se encontraba la lápida. El tren destroza en pedazos la lápida de Poe. La gente era muy supersticiosa en aquel momento, y eso se tomó como una señal de Dios de que no debía haber una lápida. Sin embargo, lo que ocurrirá luego será más macabro que cualquier historia jamás escrita por Poe. Baltimore, Maryland, Iglesia Presbiterana de Westminster. En la década de 1850, el cuerpo de Edgar Allan Poe descansa en una tumba anónima en un rincón olvidado del cementerio de la iglesia. Tras una muerte misteriosa, su lápida prevista es destruida en un extraño accidente de tren. Sin embargo, la suerte de
Poe parece estar golpeara suavemente la puerta de mi habitación. Para 1875 su fama se había difundido y se quería poner un monumento más apropiado para su tumba. Se recauda dinero. Sin embargo, cuando finalmente se erige el monumento, fuerzas oscuras parecen nuevamente converger en el hombre, incluso en la muerte. Él había nacido un 19 de enero. Cuando se grabó el monumento, se lo hizo con la fecha incorrecta. Poco después de la construcción del monumento, comienzan a ocurrir incidentes perturbadores. Algunos visitantes dicen escuchar el golpeteo de un bastón, mientras que otros observan un inquietante destello de un hombre con bastón caminando entre las lápidas. Afirman que casi todos lo ven con traje oscuro, mirada melancólica y un bastón con punta plateada. Es un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto, dije musitando. Eso es todo y nada más. ¿Poe se estará vengando por la fecha incorrecta de su monumento? ¿O hay otra explicación más perturbadora, como que su cuerpo nunca haya sido exhumado y que otra persona haya sido desenterrada y luego vuelta a enterrar bajo su monumento? Un joven soldado de la Guerra de la Independencia había sido enterrado allí. Se pensaba que se había trasladado al soldado a la nueva tumba. ¿Podía Poe seguir estando en una tumba anónima? De hecho, no tenemos los registros que digan que Poe está enterrado ahí debajo. Actualmente Westminster Hall ya no es una iglesia y es mantenido por la Universidad de Maryland. El ocupante más famoso del cementerio atrae a turistas de todo el mundo. Pero quizás nunca se sepa qué le ocurrió realmente a Poe, ni si podrá descansar en paz en algún momento. Estoy caminando como un cadáver embrujado, con la certeza de ser comido por el infinito. Es una de las catedrales más famosas del mundo, igualmente adorada por peregrinos y turistas. Sin embargo, pocos de sus admiradores conocen su oscuro e impactante pasado. ¿Cuál es la historia jamás contada de la majestuosa Catedral de Notre Dame? En el corazón de París se encuentra una de las iglesias más reconocibles del mundo, Notre Dame. Los arbotantes, el rosetón, las gárgolas, todo inspira una sensación de asombro y misterio. La catedral brinda inspiración, consuelo y asilo a los parisinos desde el siglo XII. Notre Dame de París es la catedral oficial de París desde 1163. La iglesia fue el centro de la comunidad y la única estructura estable y permanente en un pueblo medieval muy sucio. A poco más de 2 kilómetros de Notre Dame se encuentra la más discreta capilla de San Médard. Era un pecado mortal y no se podía hacer nada más que excomulgarlos. ¿Qué indescriptible tabú se rompió aquí? ¿Y qué notable giro de los acontecimientos les dio a los pecadores un camino a la redención? En los 1300, París no era el lugar más seguro para vivir. Los robos, las golpizas y los homicidios eran comunes, y la gente solía simplemente desaparecer. En la Edad Media había mucha gente en París. Era una ciudad peligrosa y pasaban muchas cosas horribles en ella. A veces, los estudiantes desaparecen en un mercado al lado de la Catedral de Notre Dame y nunca más se vuelve a escuchar sobre ellos. Un día, un joven desaparece, dejando atrás a un amigo consternado. Su perro se sentó frente a la carnicería, cerca de Notre Dame. Miraba por la ventana, no se iba de ahí. Los clientes más fieles de la carnicería son los clérigos de Notre Dame.
Como el perro se niega a abandonar su vigilia, los sacerdotes se preocupan. Toda la gente empezó a sospechar a dónde iba el estudiante y por qué su perro contemplaba el negocio. Cuando las autoridades son alertadas, recurren al dueño del negocio y su asistente. Se les preguntó al panadero y a su asistente, bajo tortura, a dónde había ido esa gente, ya que podía haber algo sucio. Poco tiempo después, los dos hombres se quiebran y confiesan algo horrible. ¡Confesaré! Finalmente admitieron haber cortado gente en pequeños trozos y servirla en pasteles de carne. Nadie se sorprende más que los clientes más fieles del negocio. Los sacerdotes de Notre Dame iban allí para consumir pasteles porque eran maravillosos. A los ojos de Dios y el hombre, el canibalismo es un crimen atroz que merece un castigo igualmente severo. El dueño del negocio y su asistente son condenados a morir quemados vivos. Pero ¿qué hacer con estos sacerdotes que involuntariamente habían comido carne humana? ¿Qué condena espera a los sagrados hombres de Notre Dame por su monstruoso pecado? El canibalismo es un horrendo pecado a los ojos de la Iglesia, y el arzobispo de París no tiene otra opción que aplicar la condena más extrema que se puede imaginar. Este era un pecado mortal y no se podía hacer nada más que excomulgarlos. Para los católicos, la excomunión es peor que la muerte, ya que no solo es una condena para esta vida, sino también para la eternidad. Sin embargo, el arzobispo les da a los clérigos una última y desesperada chance de salvación. El arzobispo les dijo que podían hablar con el Papa y rogar por clemencia. Emprendieron el camino a Aviñón, donde los papas se radicaban en aquella época. Estaban yendo descalzos como penitencia. No estaban acostumbrados a caminar descalzos, por lo que solo aguantaron 1 hora, más o menos 2 kilómetros a pie, llegando al lugar exacto de San Medardo. Con sus almas quebradas, los clérigos se rinden con su peregrinación y se instalan en una plaza cerca de la pequeña capilla de San Medardo, el santo patrono de los bodegueros y cerveceros. San Medardo solía ser retratado riendo con la boca abierta, por lo que es el santo a quien la gente le reza si tiene dolor de muelas. Los sacerdotes encontraron una posada donde se detuvieron a beber. Estuvieron allí hasta que se quedaron sin dinero, instalándose en el barrio como mendigos locales. Pero la vida tranquila que los sacerdotes esperaban está a punto de quedar patas para arriba. Un nuevo arzobispo fue enviado a París. Llegó a la ciudad de noche, lo cual fue imprudente porque era una ciudad bastante peligrosa. El arzobispo es emboscado por bandidos, empeñados en asesinar. Cuando los clérigos excomulgados escuchan los gritos del arzobispo, se dirigen corriendo a ayudarlo, logrando ahuyentar a los bandidos. Ellos lo salvaron, lo cual fue valiente porque no estaban armados. Como recompensa por su valentía, el arzobispo les da a los clérigos lo único que les importa. El arzobispo estaba tan feliz de que esta gente lo hubiera salvado que escuchó su historia y los perdonó por el pecado de canibalismo. Restablecer a los clérigos en Notre Dame excede las atribuciones del arzobispo, pero sí les permite hacerse cargo de la iglesia de San Medardo, estableciéndoles un nuevo hogar. Hoy en día, San Medardo es la única iglesia católica donde se perdona el pecado del canibalismo. Actualmente, San Medardo es una tranquila y pacífica iglesia en un agradable barrio parisino. Hay vendedores de fruta afuera y acordeonistas los fines de semana. Hay muchos bares y cafeterías. Es un bello barrio latino con calles empedradas. El hogar original de los clérigos, Notre Dame, sigue siendo la joya de la ciudad. Cada año millones de personas visitan esta gran catedral, sin sospechar el rol que tuvo en una historia espantosa, pero demasiado real de asesinatos, canibalismo y redención.